Nosotros seguimos atentos a cómo se va a vivir esta cuarta jornada de formalización de, hablamos los 8 exfuncionarios de autoridades por la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero del año 2010. Seguimos recabando antecedentes y para eso el contacto es con Patricio Martínez. Patricio, seguimos contigo. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Sí, estamos ya a poco de que comience este que podría ser el último día de estas jornadas de formalización en el caso Tsunami. Ayer escuchábamos al abogado de Osvaldo Malfanti exponer su defensa. Hacía referencia, por ejemplo, a lo confuso que era el documento que había emitido el CHOA, donde se decretó la única alerta de tsunami que figura en algún registro en este minuto, pero también se hablaba respecto de otros temas relevantes, como por ejemplo de que aquí el Ministerio Público estaría tratando de sumar las culpas de cada uno de los distintos imputados y así atribuirles algún grado de responsabilidad, cuestión que desde la perspectiva del derecho penal no se puede realizar, nos decía el abogado Felipe Polanco. Bueno, primero le quiero consultar respecto de lo que mencionaba sobre este fax. En algún minuto se esbozó que sí se dio la alerta de que existió un documento, de que en ese sentido el CHOA fue diligente y que, y que después se canceló. Pero ¿qué tan confuso, qué tan claro era ese documento? A ver, buenos días. El documento en sí, en primer término, es muy confuso. No obedece al formato tradicional que emplea el CHOA para los efectos de comunicar este tipo de informaciones, ¿no es cierto? Desde que en un formato bastante menor, bastante menos destacado, ¿no es cierto?, se indica en la referencia del documento, ¿no es cierto?, alerta de tsunami, pero posteriormente el cuerpo, el contenido exacto del mismo era bastante confuso, desde que indicaba que efectivamente no había plena conciencia, ¿no es cierto?, de si se había producido o no este tsunami, no había plena constancia y que en el evento de producirse se comunicaría oportunamente y se hacía una estimación aproximada, ¿no es cierto?, con relación a la hora de llegada de la ola. Se exhibió por parte de esta defensa justamente el documento oficial que emplea el CHOA para este tipo de comunicaciones y en ella se da cuenta que los términos del mismo son bastante más precisos, por una parte. Pero por la otra, esto se produce en el marco de una serie de comunicaciones radiales entre el CHOA y la ONEMI, en que se da cuenta constantemente, de manera que han declarado prácticamente todas las personas que se encontraban en la ONEMI en ese momento, que se estaba descartando absolutamente la alerta de tsunami, que las informaciones recopiladas de distintas entidades, incluso internacionales, aseguraban que efectivamente no se iba a producir un tsunami en Chile, de tal manera que cuando el radiooperador primero y Osvaldo Malfanti posteriormente reciben estos documentos, se sorprende porque era absolutamente contradictorio con la información que estaban recibiendo precisamente el CHOA. Y entonces la primera función que cumple precisamente Osvaldo Malfanti es pedirle a la gente del CHOA que confirmen, que clarifiquen esta inquietud y continúa a partir de esa hora en adelante, ¿no es cierto?, desde las 4:07 en adelante, descartando la alerta de tsunami. Lo hemos escuchado a ustedes y también lo han dicho otros abogados defensores. Aquí no ha habido una precisión por parte del Ministerio Público en términos de señalar a tal imputado se le reprocha esta conducta que terminó con la muerte de tales personas, sino que más bien hay una suma de culpas, una suma de responsabilidades que deriva en la muerte de 156 personas. ¿Es un argumento que ustedes también exponen y que desde la perspectiva jurídica hace inviable algún tipo de acusación? En nuestra opinión sí, porque la culpa es un fenómeno, ¿no es cierto?, penalmente hablando, que consiste en un defecto en la inteligencia del sujeto que actúa. Ese defecto en la inteligencia no puede ser compartido porque es un error, de tal manera que la persona que se le atribuye la culpa debe responder por su propia culpa. Lo que pretende el Ministerio Público es decir, por ejemplo, que la culpa de Osvaldo Malfanti, sumada al señor Yovaciel Yamet, sumada a su turno a la responsabilidad de doña Carmen Fernández y sumada a su vez a la culpa del entonces subsecretario del Interior, podría haber provocado en el caso de la ONEMI, sumando además la responsabilidad, ¿no es cierto?, de la gente del CHOA y del sismógrafo de la Universidad de Chile, un resultado. Pero resulta curioso, ¿no es cierto?, plantearse que eso pueda ser así, porque efectivamente, y planteémonos hipotéticamente, por ejemplo, si el señor Yovaciel Yamet, en la hipótesis del Ministerio Público, hubiese cumplido diligentemente todas las funciones que le asigna el ordenamiento jurídico, ¿no se habría provocado ese resultado o habría que seguir considerando las restantes culpas que existen según
según el Ministerio Público. Por último, muy brevemente, porque se nos fue el tiempo, respecto a medidas cautelares, ¿cuáles son las pretensiones de ustedes y del plazo de investigación, que es otra cosa que se tiene que fijar? Nosotros pretendemos que nuestro cliente quede sin medidas cautelares, estimamos que no se encuentran justificada la existencia del delito ni la participación del imputado Malfanti, y respecto al plazo de investigación, esperamos que tras una investigación desformalizada de más de 2 años, es razonable que el plazo de investigación formalizada se condiga solamente con algunas pocas diligencias que puedan proponer principalmente las defensas, y en tal sentido debería ser un plazo acotado, suponemos, de unos 60 o 90 días, no creo que sea más que eso. Muchas gracias. De nada. Felipe Polanco, abogado de Osvaldo Malfanti, quien ejercía como jefe de turno en el centro de alerta temprana aquella noche del 27 de febrero. De todas maneras, Patricio, interesante la entrevista. Bueno, por supuesto, a pocos minutos ya que comience esta cuarta jornada de formalización, la cual también vamos a seguir de cerca aquí en CNN Chile. Hasta pronto. Hasta luego.